un poquito. Un momento. Ay, tampoco es el gran cambio en cuanto a la clase en sí, pero la forma en la que se les va a entregar la información sí va a ser un poquito distinto. Si pensamos en las clases anteriores, las clases que hemos tenido, han sido como por cada clase hemos estado pasando un tema distinto. Hemos estado viendo muchos temas, bastante variado todo lo que hemos estado hablando, pero eso es justamente porque estábamos haciendo un repaso de materia, un repaso de las distintas cosas que debíamos saber el lenguaje. Ya se acabó ese repaso, se acabó todo lo que estábamos viendo, todo ese tratar de recordar materia, eso terminó. Y ahora, desde esta clase, empezamos con lo que es nuestra materia propiamente tal de primer nivel medio, nuestra materia de este año, la materia que va a comenzar. Por lo tanto, la materia va a extenderse un poquito más por una cantidad de clases un poco más grande. A lo mejor ven la misma materia varias clases, varias semanas, pero es por la razón de que se espera que esa materia les llegue de una mejor forma, como es la materia de este año. Y al extenderlo un poquito, se dosifica de mejor forma esa transmisión de información. Entonces a ustedes les va a estar llegando la información más de a poquito y van a tener más tiempo para eh, estudiarla, van a tener más tiempo para responder las preguntas esenciales y es más probable que se les quede la información si la pasamos de una forma más lenta. Ya va a ser, la clase va a ser un poco más práctica también, vamos a tener más actividades en la clase, por lo tanto, ustedes, la idea es que también participen más en la clase, porque va a ser un poquito más explicativa, o sea, no tan explicativa, sino que vamos a estar ustedes también ahí participando y mostrando un poco de lo que saben, ya algo parecido a esa clase de repaso que hicimos donde hubieron hartas preguntas hacia ustedes, aquí va a ser lo mismo. Lo ideal es que participen los que puedan siempre. Si no pueden encender el micrófono por el ruido ambiente o por cualquier razón, está el chat, los estamos leyendo, yo estoy pendiente del chat siempre y si no los veo yo, lo más probable es que Jennifer me diga, profesor, aquí un alumno quiere hablar y le vamos a dar el paso a lo que esté tratando de contarnos, ¿ya? La clase de hoy, y esta primera clase de la materia nueva que vamos a estar tratando, es sobre el texto expositivo. ¿Qué es este texto expositivo que nosotros vamos a hablar? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase y la clase de mañana? Vamos a tratar de reconocer todas las características que va a tener el texto expositivo. Vamos a ver cuál es su propósito en esta vida, cuál es su estructura un poquito más adelante y vamos a conocer su función. ¿Para qué sirve un texto expositivo? ¿Para qué lo podemos usar? Y para qué a nosotros como personas normales, comunes y corrientes, ¿cómo nos va a ser útil este texto expositivo? ¿Ya? Todo eso vamos a tratar de ver en esta clase y la siguiente. Ahora, obviamente, primero debemos comenzar planteando esta duda que está aquí. ¿De qué es un texto expositivo? Eh, Texto expositivo es como un término súper general, súper amplio, que nosotros vamos a entender de una forma muy variada. Pero siempre van a haber unos conceptos que van a estar ahí, siempre se van a estar materializando y mostrando una y otra vez, a pesar de lo amplio que va a ser, siempre va a estar esto del texto expositivo ahí súper marcado. Y es que va a ser algo que expresa conceptos, va a expresar ideas o va a expresar hechos de forma objetiva. ¿Qué quiere decir expresarse de forma objetiva? ¿Alguien se acuerda de esa palabra, de esa definición? ¿Para qué usábamos decir que se expresa de forma objetiva?
¿Hay alguien que se acuerde de esa palabra? Porque la hemos tratado, hablamos de los narradores, había un narrador que era objetivo. Sí, tipo de profesor era no era de su, no sé cómo explicar. ¿Eran los que hablaban en forma real, tal cual es? Muy bien, Natalia, tal cual es. Betsabe, estabas ahí buscando, pero tranquila, ya no te apures, siempre hay espacio para otra intervención y siempre hay espacio para responder. Muy bien, era para hablar las cosas tal cual son. Acá abajo lo dice también, ¿ya? No se van a reflejar sentimientos, no van a estar las opiniones personales, no van a haber ideas, no van a haber pensamientos del autor. La idea principal de un texto objetivo o lo que va a tratar es estar expresando esas ideas, expresando hechos siempre de la forma más real posible, de la forma más concreta, de la forma más, a lo mejor más centrada, podríamos decir, que se pueda. Y en esta clase de redacción que tenemos aquí, no se van a reflejar nuestros sentimientos, o sea, si nosotros estamos haciendo un texto objetivo, ojalá que no digamos, a mí me parece que, ya, no, o sea, si el auto es rojo, vamos a decir, ese auto es rojo, y no van a haber apreciaciones personales. ¿Y para qué nos va a servir hacer todo esto? ¿Para qué nos va a servir hacerlo de forma objetiva, usar un texto expositivo? Bueno, sirve para un montón de cosas. Y principalmente sirve para la divulgación de ideas. ¿Sabes lo que es divulgar algo? Hacer una divulgación. Hablar. Ya, hablar. ¿Y divulgar una idea es hablarla solamente? Expresarla. Expandirla. De uno. Beatriz primero, a ver. Como expandirla, como para divulgarla, para que todo el mundo la entienda o la escuche. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Ya, está Sí, genial, básicamente claro. es eso, o sea, hacer que algo que estás mencionando llegue a muchas personas. ¿Correcto? Eso es divulgar. Hacer que cualquier cosa que estamos diciendo, como dijeron las compañeras, llegue a muchas personas, que nuestras ideas, nuevos conceptos, ya que sean de interés, se puedan comunicar esos datos específicos. Entonces aquí una palabra importante en el texto expositivo es la divulgación y la comunicación. Este tipo de textos, o sea, el texto expositivo va a ser súper usado en dos ámbitos principales. O sea, se va a usar mucho en lo que es ámbito escolar y en ámbito académico. ¿Qué diferencia tiene escolar de académico? ¿O son lo mismo? No, porque escolar es como escuela y academia es como universidad. Ya, sí, excelente. Académico también, además de tomar la universidad, puede tomar cualquier ámbito de educación o cualquier ámbito más profesional también. O sea, uno puede decir, este es un texto académico escrito por un magíster o por un doctor en algo. Por ejemplo, un doctor en literatura puede escribir un texto académico que le sirve a otras personas que están estudiando literatura. Más tirado para lo universitario, como dice la compañera. Pero siempre pensando en la divulgación de ideas, en la divulgación de conceptos, que deben ser de interés. O sea, no vamos a escribir un texto expositivo con algo que no le vaya a interesar a nadie. La idea principal del texto expositivo es exponer, ¿ya? Pero exponer cosas que le puedan servir a más personas. Por ejemplo, digamos que un cirujano cualquiera descubrió una nueva forma de coser una arteria dentro del corazón humano. Y ahí esa nueva forma de coser, él se dio cuenta que es más eficiente y tiene menos probabilidades de que la herida se abra o hace que sale más rápido, qué sé yo. Nuestro amigo cirujano va a decir, oye,
Este es un descubrimiento importante, ¿sí? Esto es algo que la gente debe saber, que debe manejar. Entonces, nuestro amigo cirujano crea un texto expositivo, mostrando su nuevo descubrimiento, mostrando su nueva técnica, para que otros cirujanos, dentro del ámbito académico, logren usar esta técnica y pueda comunicar o divulgar lo que él aprendió, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, nosotros vamos a tener aquí como dos tipos que van a ser súper primordiales y súper importantes. Todos los textos expositivos que veamos nosotros o que nosotros hagamos van a caer dentro de estas dos categorías. Son dos categorías nomás. Y siempre van a estar en una o en la otra. Divulgativo, y el texto divulgativo va a ser más amplio, ya está dirigido a cualquier persona. Es súper amplio, ¿ya? Donde los receptores no necesitan conocimiento previo sobre el tema. ¿Quiénes son los receptores de un tema? ¿Quién es el receptor? Nosotros, en los la que estamos leyendo, Sí, excelente. O sea, cuando uno escribe un texto divulgativo, dice ya, yo lo voy a hacer, pero mis receptores no necesitan saber nada de esto para entenderme, ¿ya? A lo mejor yo quiero hablar sobre la forma correcta de cambiar un neumático, ¿ya? O porque encontré una nueva forma mejor de cambiar un neumático y hago un texto expositivo sobre eso, y yo lo voy a escribir para que cualquier persona, así aunque Juanito Pérez nunca en su vida haya cambiado un neumático, pueda lograr hacerlo. Esa es la idea de uno divulgativo, donde ustedes como receptores no van a necesitar conocimientos previos sobre el tema. No se necesitan conocimientos previos sobre el tema, y eso es lo importante. Y además suele ser súper habitual en periódicos y otras cosas similares, o sea, cualquier revista que es como para la gente común, para el común denominador, va a ser divulgativo. Y el especializado, aquí es donde ya entramos en otro ámbito, en otro tipo de texto. El especializado es donde se va a necesitar conocimiento previo elevado para poder entender el texto. ¿A qué me refiero yo con conocimiento previo elevado? ¿Qué creen ustedes que se refiere con eso? alguien que ya está especializado en algo. Uh-huh. Beatriz, ¿ibas a hablar? Sí, es como un conocimiento de academia, como decía usted, lo académico, como dijo la compañera, se especializó y en el tema. Correcto. O sea, esto nosotros lo vamos a ver así en textos de medicina, en textos de química, textos de derecho, en mecánica, computación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener un texto divulgativo, que es el típico manual de, a ver, pongámonos en el caso de que nos compramos un electrodoméstico nuevo, ¿ya? Este electrodoméstico, digamos que es una licuadora, una juguera. Nosotros cuando abrimos la juguera siempre viene con un papelito, así un papelito súper flaquito, como en 30 idiomas distintos, pero que es súper simple y nos dice, esta es la forma de abrir la juguera, así tenéis que poner el vaso para que ande, porque si no lo pones de esta forma, la juguera es como que tiene un bloqueo, que si el vaso no está con ese clic, no anda la juguera. Entonces viene todo ahí, dice, no metas la juguera a la bañera cuando te estés bañando, ¿cierto? Si está enchufada. Por favor no la ponga sobre, no sé, cosas que están mojadas, no le meta piedra a la juguera. Eso es como divulgativo, ¿ya? Para que cualquier persona sepa cómo usar el producto, nos dice, oye, fíjate que esto es así, es asá. Y especializado sería un texto refiriéndonos también a lo mismo, refiriéndonos también a lo de la juguera. Especializado podría ser la forma correcta de reparar el motor de la juguera. Si usted jamás en la vida ha tocado una juguera o jamás en la vida ha abierto un producto electrónico, a lo mejor no va a entender si es que el texto dice, fíjese que el amperaje sea correcto para el voltaje dentro del dínamo y la resistencia de 6 ohmios que debe estar quemada.
a lo mejor vamos a quedar ahí como, ¿qué? Entonces, esa es la diferencia entre un texto divulgativo y un especializado, refiriéndonos al mismo producto. Aquí hay otros ejemplos un poquito más larguitos, un poquito más mejor explicados. Tenemos este texto especializado de matemáticas, que dice así, voy a leer un poco porque es como medio pesadito. Dice, en la terminología matemática moderna, podemos referirnos al infinito potencial de Aristóteles si usamos una unidad de medida U y hacemos uso de la propiedad arquimediana para indicar que para cualquier cantidad m positiva es posible encontrar un número natural k, de manera que al superponer k veces la unidad U, se entiende que KU es mayor o igual que M. De esta forma, al tomar valores de M cada vez mayores, es posible crear un proceso que tiende al infinito. ¿Quién entendió eso? No, ¿alguien entendió? No, nadie, ¿no? Bueno, no se entendió porque es un texto especializado. ¿Quién creen ustedes que podría entender este texto? Que podría decir, oh, sí, el infinito potencial de Aristóteles. Recuerdo cuando lo vi. Alguien que estudió o alguien que trabaja en eso. Ujú. Un profesor de matemática que sea experto en materia de matemática. Claro, claro, a lo mejor el profesor Miguel toma esto, que yo no entiendo nada de lo que dice aquí, o sea, entiendo que se puede leer, así, que sale en letra, pero a lo mejor el profesor Miguel lo toma y me dice, ay, sí, pero profesor Paul, o sea, el potencial de Aristóteles, ¿cómo no se lo sabe? Por Dios, ¿ya? Es especializado porque requiere que alguien que sepa, que conozca el potencial de Aristóteles, que conozca esta propiedad arquimediana, lo pueda leer y entender, ¿ya? El texto dice, mira, esto está escrito para un profesor de matemáticas, para un estudioso, para un físico, para alguien que conoce el tema y sabe de lo que estoy hablando. Esto no quiere decir que un texto especializado tenga que ser como puramente de algo así ultra complejo como las matemáticas o la cirugía. Ustedes pueden hacer un texto especializado de algo que sea muy interiorizado para ustedes como personas. Por ejemplo, se podría hacer un texto especializado de jardinería, un texto especializado de cuidado de plantas, un texto especializado de, no sé, incluso de diseño gráfico, etcétera, etcétera. Todos los temas que nosotros podamos pensar en el mundo van a tener personas que siempre van a estar por sobre nosotros en conocimientos de ese tema. Y para ello van los textos especializados. Un texto especializado no requiere una materia hipercompleja para existir, sino que requiere un conocimiento extra, una materia que nos pida eso, que nos pida saber más sobre el producto. Y ahora tenemos uno divulgativo. Y este texto divulgativo es especial porque nos va a demostrar que se pueden hacer textos divulgativos de cosas complejas, pero de todas formas podemos entender este texto divulgativo. ¿Qué dice este texto que está acá? Dice, y pongan atención o traten de leer conmigo ahí porque después vamos a hacer preguntas también. Dice, la NASA dio a conocer que, de acuerdo con las últimas observaciones que se han realizado a nuestro Sol durante el 2013, se espera que tenga gran actividad causando una gran tormenta solar que cause daños en dispositivos electrónicos como computadoras y telefonía celular, lo que causará disturbios en equipos de control de tráfico aéreo, sistemas bancarios y otros equipos electrónicos que son indispensables para el manejo de otras actividades económicas. Los investigadores afirman que la tormenta solar va a suceder, pero que no les es posible conocer exactamente cuándo se va a presentar dicho evento. Esta afirmación se basa en el hecho de que cada 22 años el Sol alcanza un máximo de energía magnética y cada 11 años se tiene el mayor número de manchas solares. Estos dos ciclos se cumplen juntos en el 2013, por lo que se espera una gran cantidad de radiación solar que en tiempos pasados no afectaba tanto la actividad humana, ya que no era tan dependiente de los equipos electrónicos como lo es en la actualidad. ¿De qué trataba el texto que acabamos de leer?
¿De qué nos hablaba o qué nos trata de comunicar este texto? A ver, por lo que yo entendí, es un experto que informa que en cierto año o en cierto tiempo va a haber una radiación solar que va a destruir lo que es computación, lo que es prácticamente electricidad o lo que se ha hecho, a ver, estos aparatos últimos que han salido. Ujú. Él explica eso y a ver, decirnos que va a haber radiación solar, que también va a afectar al ser humano. Ya, excelente. ¿Y por qué sería divulgativo? Porque él está divulgando lo que la NASA informó, está expandiendo la noticia hacia el mundo o hacia todas las personas que mucha gente ocupa el computador, todas las cosas tecnológicas que últimamente se ha hecho parte de nuestra vida. Excelente. Pero por qué es divulgativo y no especializado? O sea, igual es como un tema complejo que nos Porque están está contando. divulgando una Porque información, profe. Ya, sí. está, Beatriz, ¿qué divulga, decir? está divulgando la información, pero no puede comprobarla, no puede decir una fecha exacta. Ya. Mira, vamos bien, pero ahora, la principal razón por la que esto es divulgativo es porque ustedes lograron entenderlo. Yo también logré entenderlo, ¿cierto? El de arriba, el que hablaba de matemática, nadie entendió nada, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, ya, esto lo debe entender un profesor de matemática o alguien que sepa matemáticas. El de acá, a pesar de que es como un tema igual complejo, así las tormentas solares, a lo mejor nadie tenía idea de esto de las tormentas solares y la energía magnética, pero al leer este texto del periodista o del experto puede ser, logramos entenderlo, o sea, el texto nos transmitió correctamente la información a pesar de que nosotros no teníamos idea de este tema. Eso es divulgativo, cuando tú puedes decir, oye, sabes que yo no tenía idea, pero igual entendí lo que me está tratando de entregar, igual entendí eso que se está divulgando. Ahí sabemos que es divulgativo y no especializado. ¿Por qué? Porque nos trata de dar datos y datos bastante simplificados. O sea, a pesar de que nos entrega harta información y nos entrega información nueva, viene con hartos datos que lo respalda y viene bien explicadito. O sea, nos dice, la NASA fue la que dio a conocer esto. ¿Ya? O sea, ahí ya nos está diciendo, es la NASA, o sea, no es cualquier persona. También nos dice que cada 22 años esto está pasando, cada 22 y cada 11. Aquí hay otra donde nos trata de explicar aún más, meter un poquito más en el tema, entregar información que nosotros no teníamos para que logremos entender de lo que nos habla. Y además, esto es objetivo. ¿Ustedes creen que es objetivo o es subjetivo? Aquí nuestro periodista está dando opiniones o no está dando opiniones. Perdón, profesor, no le escuché la pregunta. ¿Tú crees que el periodista o esta persona que escribió el texto nos da opiniones o no nos da opiniones? ¿Crees que es objetivo este texto? No nos da. Ya, no nos da opiniones personales. Te silenciaste, Beatriz. No nos da opiniones personales. Lo que dice aquí abajo, que dice, en tiempos pasados no afectaba tanto la vida humana, ya que no era dependiente de los equipos electrónicos como él lo es en la actualidad, es un hecho, es algo real y algo que podemos comprobar. Si esto está sucediendo cada 22 años, por ejemplo, nosotros podemos saber que hace 22 años, bueno, esto es de 2013, entonces hace 22 años, desde 2013 para atrás, claro, la gente no todos tenían un celular con pantalla gigante como ahora, no todos tenían un computador, entonces la gente no le afectaba tanto, o sea, pasaban estas tormentas, pero la gente ni se daba cuenta,
porque no se caía la internet, no se cortaba tanto la luz, no se les quedaba, no sé, no se les caía el WhatsApp, como sucede ahora. ¿Ya? Ahora, en estos tiempos donde todos tenemos celular, o la mayoría tienen celular, o computadora, o tele, o internet, cuando se cae el WhatsApp, todos se dan cuenta que se cayó WhatsApp. Cuando sucede algo en los celulares, todos se dan cuenta y afecta a mucha gente. ¿Ya? Anteriormente no afectaba a tanta gente. Entonces lo que nos dice él es completamente comprobable. No hay nada objetivo en lo que transmite nuestro periodista. Ahora, hay una característica que tiene el texto expositivo, y es que va a explicar siempre con claridad la información. Siempre tiene que tratar de explicar bien clara la información. No importa si nos están entregando algo súper específico, ya, si es, pero como este texto que está planteado para que lo entienda un matemático, igual debe estar escrito de forma clara. Claro, lo que entiende de forma clara un matemático o un cirujano en un texto especializado va a ser súper distinto a lo que entendemos nosotros, pero se debe lograr entender. Igual que con este. ¿Ustedes creen que este texto está escrito de forma clara o es difícil de entender? ¿Se entiende fácil o se entiende difícil? Bueno, para mí fue fácil de entender. Ya. Es fácil de entender, mucho más fácil que el de matemática, porque el de matemática son ecuaciones o son letras o signos que uno, la verdad, las cosas muy pocas veces ha pasado o entiende. Excelente. Entonces podemos decir que nuestro texto de la NASA cumple con su característica de que es explicar con claridad la información. Cuando ustedes tienen una noticia, o sea, a veces pasa que no se explica con claridad porque el periodista o la persona que está haciendo ese texto no sabe redactar bien. Entonces puede tocarnos una noticia de algo súper simple y la leemos y quedamos como súper perdidos, así como que leemos una noticia y no entendemos nada a veces de lo que está escrito ahí porque la persona que lo escribió así, pero al lote, o no tiene datos, o los datos son como extraños, o le faltó un error de tipeo, ¿ya? Por eso esto es lo primordial, o sea, siempre, por favor, la información lo más clara posible. Y además de eso, vamos a hablar de ciertas características, ¿ya? Características que, si bien son hartas, son características que nosotros, o ustedes cuando hagan un texto expositivo, o cuando lean uno, las van a poder identificar así, pero ¡guau! Bien rápido, bien fácil. Primero, es que van a haber oraciones explicativas. ¿Qué quiere decir oración explicativa? Esto quiere decir que para cada tema nuevo que nos introduzcan en este texto, para cada nueva frase, para cada nueva palabra o para cada nuevo concepto, van a haber oraciones que lo expliquen, oraciones que nos traten de decir, oye, yo te estoy hablando de esto, pero esto viene de acá y de acá y de acá. A eso quiere decir con oración explicativa. ¿Qué tenemos aquí que voy a seguir usando de ejemplo el texto de la NASA? Para nosotros empezar a hablarnos de las tormentas, nos dicen que fue la NASA observando el Sol quien lo vio. Cuando nos dicen que una tormenta solar va a causar daños, nos explican por qué. También nos explican que se basa, aquí dice, esta afirmación se basa en el hecho de que cada 22 años sucede esto, y cada 11 años sucede esta otra cosa. Entonces, siempre para cada cosa nueva nos van explicando por qué nos están hablando de eso y hay una pequeña explicación de qué se trata. Y eso nos permite a nosotros como simples mortales, como personas que no tenemos idea de este tema, entenderlo de forma fácil, como dijeron las compañeras. Ahora, siempre va a tener un vocabulario claro y un vocabulario específico. Aquí va a depender mucho del tipo de texto, ¿ya? Un vocabulario claro para un texto divulgativo es muy distinto al vocabulario claro para un texto específico. Cuando es divulgativo, como este, no debe tener ninguna palabra extraña, no debe tener, como yo le podría decir, ninguna palabra de diccionario.
Y si analizamos este texto, no tiene ninguna palabra que sea así como, oye, ¿qué significa esto? O tener que tomar una palabra y buscarla en Google ahí, para saber qué significa. ¿Por qué? Porque si el texto es divulgativo y está hecho para todas las personas, la idea principal es que todos puedan entenderlo fácil y que sea algo rápido de leer. ¿Ya? A nadie le sirve un texto divulgativo que está lleno de palabras extrañas, que vamos a entender la mitad y que vamos a tener que estar con un diccionario al lado para poder buscarlo. Porque es fome, o sea, es fome tratar de leer una noticia con un montón de palabras extrañas, o tratar de leer esto si tuviera un montón de palabras que nunca hubiéramos escuchado en la vida. A lo mejor lo más raro es manchas solares, que no sabemos qué es, pero podemos asumir que tiene relación con el sol y la radiación, y con eso basta. Y el resto son puras palabras comunes. Ahora, este que está acá, que es el complicado para nosotros, a lo mejor el profesor Miguel, el profesor de matemáticas, va a decir, sí, sabéis que aquí hay puras palabras claras. Yo lo entiendo todo. Son palabras bien específicas, pero yo lo entiendo. Entonces, un texto puede tener palabras claras y palabras específicas dependiendo de nuestro nivel de conocimiento. Si es divulgativo, debe ser simple, debe dejarse entender por todos. Si es específico, el único que nos puede decir si eso es claro o no es el experto que lo va a leer. ¿Se entiende? Yo por lo menos sí. Ahora, el tiempo que va a predominar aquí es el indicativo, el presente del modo indicativo, ¿ya? Que va a ser atemporal. ¿Qué quiero decir con esto? No es más que nada que escribirlo así, ¿ya? Durante el 2013 se espera que tenga una gran actividad causando una gran tormenta solar que cause daños. Es como los investigadores afirman que la tormenta solar va a suceder. Esta afirmación se basa, es como, esto está pasando, ¿ya? Podemos decir, los autos verdes que están circulando por la ciudad han comenzado o se ha comenzado a derretir la pintura de todos los autos verdes que están circulando por la ciudad. Eso es en presente, me están diciendo ahora. No hay una persona, no me dicen, yo creo que los autos verdes, tampoco dicen Juanita Pérez descubrió que los... No, es la información de forma presente, de forma clara, ¿ya? Y atemporal, así como que no hay un tiempo, no nos dicen, esto está pasando ahora, va a pasar mañana, está sucediendo. ¿Cuándo? En el tiempo en el que estás leyendo la noticia. Por eso se llama atemporal, porque que no tiene un tiempo marcado. Otra cosa importante, pero importantísima, es el receptor. Ya dijimos quién era el receptor, ¿cierto? ¿Quién era el receptor? Si me recuerdan, que se me olvidó. Nosotros, Nosotros. Excelente, Denise. La persona que recibe ese mensaje es el receptor. Ahora, el que está escribiendo el texto, el que está escribiendo este texto expositivo, debe pensar primero, antes de empezar siquiera a poner una palabra en el texto expositivo, a quién se lo está escribiendo. Debe pensar en el receptor antes de comenzar a escribir. Antes de poner tecnicismo, antes de poner palabras raras, antes de empezar a escribir, va a decir, ya, esto es para un niño de quinto básico, ¿ya? O esto es para una persona común y corriente, quiero que lo entienda cualquier persona, una ama de casa, un niño que esté en cuarto medio, que lo entienda alguien que está trabajando, que es profesional, igual que una persona que recién salió de octavo básico, quiero que todos lo entiendan. Por eso pensamos primero en el receptor. O esa persona puede decir, no, ¿sabéis que mi texto lo estoy escribiendo para cirujanos especializados en cirugía de corazón abierto? Y cuando sabemos a quién nos estamos dirigiendo con ese texto, vamos a saber las palabras que podemos y las que no podemos utilizar. ¿Qué es un tecnicismo? ¿Alguien sabe a qué se refiere con tecnicismo?
Ven, ahí hay palabras de diccionario, así palabras que a lo mejor no hemos escuchado en la vida. ¿Alguien O iba a sea, hablar? tendría que ser como muy técnico, muy explícito como para las palabras correctas para cada persona, que se entienda. Excelente, excelente, Natalia. Un tecnicismo es eso. A veces definir una palabra extraña nos sirve simplemente usar la lógica al principio, ¿verdad? Y si ustedes me tiran así por lógica tratando de adivinar y no le achuntan, bueno, se intentó, pero ahora Natalia dio en el clavo, está excelente. Un tecnicismo, una palabra bien técnica, bien especializada. Entonces, si nosotros estamos escribiendo ese texto para que lo entienda cualquiera, no vamos a usar tecnicismos. Si yo estoy escribiendo ese texto para que lo entienda alguien que sabe mucho del tema, le pongo todos los tecnicismos que me sepa y algunos que no me sé también, para impresionar a los que cachan. ¿Ya? Por eso el receptor es el más importante en este texto expositivo. El receptor nos dice cómo vamos a hablar. Incorporación de elementos icónicos para favorecer la comprensión del tema. ¿Qué son elementos icónicos? Una iconografía, un icono, ¿qué sería? Ya, lo voy a preguntar de otra forma. Digamos que ustedes tienen que salir a comprar, ya van a salir a comprar al supermercado. Sacaron el permiso, todo, ya se apuraron para salir en las 2 horas que tenemos nomás para ir y volver. Llegan al súper y afuera del súper en la puerta está pegado un letrero que dice, debes usar mascarilla. ¿Y ese letrero con qué se acompaña? Con una imagen, un icono. Excelente, con una imagen, ¿cierto? Una imagen de alguien con mascarilla o simplemente un dibujo de una mascarilla. Eso es un elemento icónico para favorecer una comprensión. Cuando nosotros abrimos un electrodoméstico, así retomando el ejemplo de atrás de la juguera, y sacamos este papel que se dobla como mapa y viene en 30 idiomas, también trae iconografía. Iconografía fácil de identificar para todos. Seguramente viene con una mano adentro de la juguera así, y con una flecha aquí, con un tachado así como, por favor, no meta la mano en la juguera, no se le ocurra ponerse a lavar la juguera cuando está enchufada, puede salir también, no sé, no le meta piedras adentro y con dibujitos. Eso es un elemento icónico. ¿Para qué? Para que nosotros al verlo, digamos, ah, ya, entiendo, así ni siquiera tengo que leer esto para entenderlo. Las señales de tránsito, por ejemplo, el pare, el se da el paso, son señales icónicas que a lo mejor el pare puede estar en una esquina y los niños de la población, no sé, lo rayaron entero, le pegaron unos stickers por ahí, por acá, pero nosotros vemos esa forma hexagonal roja y sabemos al tiro que es un pare. A lo mejor estamos en Japón, ya, en Japón y el pare está escrito en japonés, pero vemos la forma y decimos, ah, ese es un pare. Para eso son los elementos icónicos, ¿ya? Y para eso existen también dentro de lo que son nuestros textos normativos muchas veces. Y vamos a tener muy aparecida la descripción como un recurso que va a facilitar la explicación del tema. O sea, nos van a describir cosas para poder entenderlas de una mejor forma. Aquí también influye mucho lo que es la situación comunicativa, ¿ya? Y la situación comunicativa nosotros la hemos mencionado anteriormente con otra palabra que se llama contexto. ¿A qué se refiere situación comunicativa o contexto? Ya, la preguntamos distinto. Digamos que a ustedes, a Natalia o Beatriz, les tocó entregar una mala noticia. Ya, les dijeron, oye, ¿sabes que debes darle una mala noticia a X persona?
se accidentó su padre, se accidentó el padre de alguien y ustedes se lo deben comunicar. Beatriz se lo va a comunicar a un niñito de 9 años y Natalia se lo debe comunicar a un adolescente o a un hombre ya de 27. ¿Se lo dirían de la misma forma al niñito de 9 o al hombre de 27? No, por supuesto que no. No, No. ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque la persona adulta entiende más fácil ¿Qué lo que niño? le van a decir. El niño no, porque al niño hay que explicarle de diferentes formas. Lo digo porque lo viví personalmente, la experiencia de tener que explicar que falleció alguien, a un niño de 6 años. Ya. Entonces, ahí en esa experiencia, ¿quién era el importante? Era nuestro receptor, ¿cierto? Sí. Al niño se le explica con más delicadeza, dice Daniela. Correcto. O sea, nuestra situación comunicativa que se vive, o como nosotros nos adaptamos a esa situación, a veces funciona sin pensarlo. O sea, nosotros no vamos a pensar mucho para darnos cuenta que al niño hay que explicarle de una forma más delicada, ¿cierto? No podemos llegar y decirle, oye, a tu papá le pasó esto, porque el niño va a quedar con ataque. Muy difícil, muy difícil. Sí, muy difícil, ¿ya? Es complicado a veces dar estos textos, o sea, esta exposición o dar estas noticias, pero debemos adaptarnos. O sea, si nosotros estamos hablando con alguien a nuestro nivel, alguien de nuestra edad, puede ser un poco más simple, o sea, siempre es una noticia complicada, pero si es alguien de nuestra edad, puede ser un poco más fácil que entregársela a un niño pequeño. A eso me refiero yo con situación comunicativa y que el receptor siempre hace el importante. ¿Ya? Ahora, hay unos pequeños ejercicios que quería ver. A ver si logran responder esto de forma correcta. El texto expositivo busca el siguiente efecto en el receptor. Va a buscar aumentar la información con respecto a un tema, presentar información acerca de un contenido, no va a tener ningún efecto particular o ningún efecto principal del receptor, busca cambiar la opinión del receptor en relación a algún tema, o busca convencer a alguien para ampliar sus conocimientos. La B. La B, presentar información acerca de algún contenido. ¿Alguien más dice la B? ¿O creen que es otra? También ¿Nadie podría más? ser la A. Ah, también podría ser la A. Sí, ahí está como la duda, ¿cierto? Sí, yo creo que era A. Ya, aquí más dicen A. Yo creo A. A también por acá. Ya, aumentar la información de alguien. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Está entre la A y la B, ¿cierto? Vamos ¿Y a la revisar D? nuestra definición que tenemos acá. ¿Qué dice? Divulgación de ideas o conceptos que sea el interés. El interés es comunicar datos específicos. O sea, nuestro amigo aquí solo busca presentar información acerca de algún contenido. A Juanito Pérez, que está haciendo un texto expositivo, no le importa si tú aprendes o si no aprendes. Lo que él quiere es expresar lo que él aprendió, lo que él sabe. Eso es el texto expositivo, exponer información, ¿ya? No busca enseñarle a alguien, busca exponer lo que nosotros sabemos. Si Juanito Pérez aprende de ese texto, genial. Si no aprende, genial también, ¿ya? Si a usted le sirve la información, qué bueno. Si no, qué bueno también. El texto expositivo, lo principal que va a estar haciendo es eso, presentar información acerca de un contenido. Para eso lo escribimos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, nuestro cirujano, que descubrió su nueva forma de
surcir o de coser una arteria en el corazón, él a lo mejor lo escribió y presentó ese tema para que quedara ahí guardado y no se lo olvidara, o para presentarlo a los otros cirujanos y contrastar información, ¿ya? A lo mejor no necesariamente para aumentar la información de alguien, no para enseñar, ¿ya? Este no se escribe para enseñar, sino que para presentar información. Segunda pregunta. ¿Qué relación se establece entre emisor y receptor del texto expositivo? Dice relación simétrica, porque el emisor va a saber todo de lo que se habla. Asimétrica, porque el emisor sabe más que el receptor. Simétrica, porque ambos conocen la misma información. Asimétrica, porque el receptor sabe más que el emisor, o no hay una relación especial. ¿Cuál? Se supone que, a ver, yo diría que es la B. La B, dicen por acá. ¿Quién más está hablando? ¿Denise o Menard? Petit B. La D. La La B D. dicen también. La D dicen por acá. Sí. Yo dice B. Ah, la B, ya, la B, B. Sí, yo dije D. La D. Ya. La correcta, podrían ser dos, ¿ah? Podrían ser dos. La E. Sí, podría ser la E. Podemos tirar dos que son las más generales que nosotros vamos a encontrar en el texto expositivo. Podemos decir que es la B, porque generalmente cuando escribimos un texto expositivo, el que lo escribe va a saber más que nosotros, ¿ya? Si esta persona lo escribió es porque investigó algo o porque sabe algo nuevo y está compartiendo esta información nueva. Por lo tanto, sabe más que la mayoría. El emisor va a saber más que el receptor. O también no puede haber una relación, aunque esto es un poquito menos común, porque nosotros no sabemos si la persona que va a leer el texto va a saber más o menos que nosotros o va a saber lo mismo, como que no lo sabemos muchas veces. Sin embargo, la correcta aquí es esta, el emisor va a saber más que el receptor. ¿Por qué? Porque es lo que se da en casos más generales, ¿ya? Es difícil que sepa más el receptor o que sepan la misma información, ¿ya? Y por eso se llama asimétrica. Asimétrico quiere decir que no es parejito, que está diferente. Muy bien. Ahora, hay dos aspectos súper especiales que debe tener el emisor en cuenta. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Y esto va como que nos va a llevar a lo que hablamos hace poquito. Para explicar, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, qué tipo de información estamos dando, y segundo, a quién va dirigido. Ya esto es parecido al ejemplo que dimos de comunicarle algo a un niño pequeño. Entonces nosotros podemos saber que estamos dando una información sobre un nuevo hecho histórico o una información un poquito más delicada, o la información es algo bien normal así de jugarreta, ¿ya? Conociendo la información, vamos a tener una parte de cómo lo vamos a hacer. Y luego sabiendo a quién va dirigido, si va dirigido a una persona de nuestra edad, a alguien mayor, a un niño pequeño, también cambia la forma de explicar las cosas. Si nosotros le estamos explicando, por ejemplo, algo más simple, no sé, cómo sacar una foto en el celular, si esta persona a lo mejor tiene nuestra edad o es alguien más joven, va a entender súper fácil cómo sacar una foto con el celular, ¿cierto? O cómo mandar un archivo por WhatsApp. Ahora, si les toca entregarle esta información a su abuelo, así como, no, tu misión hoy día es enseñarle a tu abuelo cómo mandar un audio por WhatsApp. No sería tan fácil, ¿cierto? Sería un poquito más complicado entregar esa información. ¿O sería lo mismo? A ver, para la persona que va a explicar, yo pienso que le va a ser más difícil que un adulto entienda cómo mandar un audio, porque a ver, para nosotros, me incluyo, es difícil la tecnología. Nos pilla la tecnología, como decimos, porque son
aparatos que nunca hemos visto, muchas veces bien explicado de diferentes formas, hay que meterse a buscar en diferentes, bajar diferentes aplicaciones, y eso es lo que nos cuesta entender y poder trabajar en el celular. Me incluyo. Ya, está bien, ¿cierto? Ahora, si alguien más joven, uno ve a un niñito de 8 años, ya sabe instalar, desinstalar aplicaciones, mandar fotos, audios por WhatsApp, se manejan, pero aprenden solo. Entonces, si ya usar algo nuevo a un niño o a un joven, es más simple. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos esa información que entregar, y sabiendo a quién va dirigido, siempre nos vamos a poder adaptar, ¿ya? Esto es algo como que sucede solo, sucede automático en nuestra cabeza, porque ya hemos tenido experiencias con personas, entonces sabemos exactamente cómo adaptarnos a las distintas personas a las que hay que comunicarle las cosas. Voy a cerrar acá porque nos queda un minuto y quería hacerle una pregunta. Los que están acá ya mandaron sus 4 preguntas esenciales, ¿todos? ¿O hay alguno que les falte? No, a mí me falta, profe. Ya. Recuerden que Yo ya tienen las hasta- envié todas. Me faltan Excelente. 2. Yo falta Faltan 1. 2. Ya. Yo las mandé todas, profe. Yo también la mandé, profesor. Ahí me voy a sacar Ya. la foto nomás. Ya, recuerden que tienen hasta mañana para tenerlas todas listas y tenerlas en mi WhatsApp para poder ponerles la nota. Ya pasado mañana la nota no va a ser la misma y la idea es que ustedes logren obtener la mejor nota posible con las preguntas esenciales. Así que traten de aquí a mañana de tenerlas ahí respondidas para ir llenándolos en el documento. ¿De Profe, acuerdo? yo Dígame. el jueves, ya ni me acuerdo, no hicimos lenguaje, ¿cierto? Porque yo no entré a clase. Porque No, tuve nosotros hacemos lunes y martes. Ah, ya, no, yo el jueves no entré a clase, salí muy tarde del trabajo. Ah, ya. Ya, pero tiene hasta mañana para enviar las que les falten. Así que pónganle esfuerzo, tampoco era tan largo el ejercicio. Y si hay alguna que no la entiendan, me pueden hablar y yo apenas tengo un tiempo luego de hacer las clases, les voy a estar explicando y los ayudo. ¿Ya? Bueno, creo que ya estamos en la hora. Jennifer, ¿correcto? Sí, ya. Bueno, chicos, espero que se encuentren bien todos ustedes, los alumnos, los 22. Uy, fueron llegando hartos. Creo que en 15 minutos más tienen clases. Sí, 8:15. Ya, así que pórtense bien con el próximo profesor, participen harto, nos estamos viendo mañana con la continuación de esta clase.